de las Fuerzas Armadas, ESPE sede La Tacunga. Carrera Mecatrónica. Docente Máster Diego Andrade. Asignatura Metodología de la Investigación Científica. NRC 7404. Periodo lectivo 2021-51. Este equipo está integrado por Edgar Reinaldo Agualema Muñoz, Anderson Jesús Cabrera Chizaguano, Carla Yanela Murillo Sandoya y Ángelo Patricio Sánchez Arabia. El tema a explicar son las corrientes filosóficas. ¿Qué es una corriente filosófica? Es un pensamiento o creencia que pretende interpretar el mundo que nos rodea. Se han formado con el propósito de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre nociones abstractas relacionadas con la humanidad y el contexto de nuestro entorno. A continuación, presentamos las 15 corrientes más importantes dentro de la historia. Idealismo y realismo. Estas dos corrientes se contraponen debido a que el idealismo por René Descartes afirma que la realidad que podemos conocer está fundamentada por la mente, alma, espíritu, la misma que es inmaterial. En cuanto al realismo por Honoré de Balzac, expone las cosas sin idealizarlas, presentando las cosas tal cual como son en realidad. Escepticismo por Pirrón de Elis, teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, y si es que existe, el ser humano es incapaz de conocerla. El dogmatismo se refiere de un modo general a la tendencia de asumir ciertos principios o doctrinas de un modo absoluto y tajante, sin admitir cuestionamientos. Dentro de otras áreas del conocimiento como la ciencia suele hablarse de dogmatismo para referirse a una serie de postulados o principios que son innegables. El dogmatismo es aquel que pretende que sus observaciones sean tenidas como inobjetables. El empirismo es la corriente filosófica que afirma que la vía para alcanzar el conocimiento es la experiencia. Para el empirismo, la experiencia es lo que determina si algo es válido o no a través de la percepción sensorial. Se entiende por racionalismo a la doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. Criticismo. Se conoce como criticismo a la teoría del conocimiento propuesta por Emmanuel Kant. Afirma que todos nuestros conocimientos comienzan en los sentidos, pasan por el entendimiento y terminan en la razón. Es decir, que consiste en indagar dónde están los límites de una comprensión y la forma por la cual se llega a un conocimiento final. Positivismo. Se dice que todo conocimiento se deriva de alguna manera de la experiencia y rechaza los conceptos universales y las nociones a priori. Positivismo, epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin perjuicios, es decir, que no cree en las ideas previas. Fue el sociólogo y filósofo francés Comte quien popularizó dicha corriente, junto con el filósofo y político Stuart Mill. Pragmatismo. Defiende que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de consecuencias prácticas, que se desarrolla principalmente bajo las propuestas de Charles Peirce, quien se considera el padre del pragmatismo. Es decir, que el pragmatismo sugiere que la principal tarea de la filosofía y de la ciencia debería ser generar conocimientos que sean prácticos y útiles a dichos propósitos. Existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se interroga sobre los problemas fundamentales de la existencia humana. La palabra como tal se compone del vocablo existencia y el sufijo ismo, relativo a escuela o doctrina. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad, ya que es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Por medio de la expresión para la filosofía existencialista, abordó temas como el sentido de la vida, el absurdo, la naturaleza humana o el problema de la libertad.
Marxismo. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas. Por lo tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en base de ideologías como el comunismo y el socialismo. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a sus sistemas económicos. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo cual posibilita a una sociedad sin clase. El materialismo es una corriente de pensamientos según la cual el mundo puede explicarse en función de idea de la materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda ser o no percibida por los seres humanos. Se opone al idealismo, según el cual las cosas solo existen en la medida de que pueden ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. El enfoque materialista comprende que las cosas son creadas y que todas ellas pueden ser estudiadas y comprendidas por el humano. Para los materialistas, la causa de todas las cosas es sólo atribuible a la materia. Existen diferentes tipos de materialismo, entre ellos se encuentran un materialismo metafísico, un materialismo práctico, un materialismo metódico, el materialismo psicofísico. Lo que el estructuralismo estudia específicamente son estructuras. A partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la distinta actividad humana. El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras o formas de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de un dicho sistema. Fenomenología es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres y acciones. Aquello con esencia y perceptible puede ser estudiado con la fenomenología, ya que es muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas, apelando a la experiencia intuitiva o evidente. El existencialismo tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó más o menos hasta la mitad del siglo XX. Se centró en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad, la responsabilidad individual y las emociones, así como el significado de la vida. Uno de sus postulados fundamentales, según el autor, es que en el ser humano la existencia precede a la ciencia, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos,